Arranco con ella, Mariana Macía, abogada, Mariana, especialista en adopción. Hola, ¿Cómo Vale. estás? Estoy acomodando el vivo. Sí, ella preparada siempre ahí para, muy tecnológica. Ahí estoy. No me llegué a acomodar. Ahí estamos comprobando. Ahí está. Bien, está muy saliendo bien. por Sí. Instagram. Así que saludamos a todos los que nos estén viendo o algo. Pero bueno, saludamos también. Saludamos, sí. ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veía. Me da como esa sensación. Ay, porque te extraño. Te extraño. Igual vamos charlando. Sí. Así que ahí estamos conectadas. Acá estoy y había pensado un tema como más, no liviano, porque no sé si hay temas livianos, sí como uno puede antes tratar. Hago Marianela Arriaga, Sí. que también está, psicopedagoga, por si hay alguna intervención o lo quieras hacer. Así es. Exacto. A vos no te molesta, sé que le gusta compartir, no. Así que muy bien. Aprovecho para eso. Podemos compartir, ahí está, exacto. Estaba pensando un tema como un poco más, por el último tema que traje fue como muy fuerte, que trató con procesos excluyentes de niños en adopción. Sí. Cuando un proceso se termina y bueno, fue como un poco fuerte, ¿no? Y bueno, estaba pensando un poquito algo para traer y Vale me dice, hablemos de este tema. Vi una nota, que por ahí lo han visto varios. Sí. ¿Querés vos contar un poquito de qué se trata? A mí me cuesta como explicarla, por ahí vos lo tenés más claro. Sí, me generó... Te lo dije, yo te dije malas palabras en el mensaje, no los voy a replicar, pero me generó mucha bronca, impotencia, odio, no sé, todo eso, y vos me decías yo también, ¿no? Yo también pensaba como, cuando vos me lo propusiste, empecemos diciendo eso, es una nota que tuvo mucha difusión en medios, que se trata de un bebé que nació por subrogación o por gestación de sustitución, bueno, subrogación se conoce así. Sí. Un caso en Córdoba donde la comitente, o sea, la persona que encarga este embarazo para luego ser su madre de nacionalidad francesa, se arrepiente. Entonces, ¿qué pasa con ese bebé? ¿Qué pasa con ese contrato? ¿Qué pasa con esa madre gestante o progenitora? Sí, claro. ¿Qué pasa con la mujer francesa que vino a nuestro país a comprar, bueno, a subrogar? Sí. Bueno, ¿qué pasa con eso? Y a mí me parecía que estaba bueno hablarlo, que hay muchas cosas grises todavía y que no se sabe del todo, pero bueno, tomó mucha difusión y es un caso que nos permite, creo que a cualquiera o a la mayoría empatizar, horrorizarnos. No es el bebé, es la persona. Claro. Y es un caso ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda? Es un caso que se determinó como sui generis, como que es un caso único. No hay precedentes, por lo menos hasta ahora acá en Argentina, de este tipo de caso. Pero antes de entrar en el tema, porque no quiero que quede, pues ya vi un montón de reels o noticias que te cuentan 3 párrafos, que está bien, porque no se puede tampoco entrar en un expediente reservado y tan sensible, y no vamos a dar detalles. Pero quería traer como colación, antes de meterme en un poquito de este caso, es los supuestos legales en Argentina de cuándo ingresan los niños en adopción. O sea, y derivamos en este caso. Porque el niño, el bebé, este bebito que nació en Córdoba, bueno, por supuesto, Córdoba, Argentina, está dentro del sistema argentino. Claro. Por más que vino una persona desde Francia. No importa, igual, claro. Sí. Porque no se concretó esta subrogación o este contrato que habían hecho entre las partes, que no tenemos todos los detalles, pero tenemos lo fundamental. Nació un niño y fue abandonado. Exactamente. Entonces, ¿cómo llegan? Porque este niño llegó al sistema. Entró en el sistema. Claro, la nota jurídicamente, legalmente, es que este nene entró al sistema de adopción, o este bebito. Sí. Este bebito se le declaró la situación de adoptabilidad. Eso lo hace un juez de familia o una jueza que es el encargado, que está a cargo de un niño que está en situación de vulnerabilidad. Entonces, esa declaración de situación de adoptabilidad es una declaración judicial, la hace un juez, obviamente, luego de un proceso y de resguardos jurídicos y técnicos que se deben tomar y de ciertas situaciones, y eso quiere decir que el niño entra al sistema adoptivo. Se corta se cortan, lo voy a decir así, como no tan técnicamente, porque es más denso. Sí, se cortan sus lazos con sus orígenes, que quizás tiene o quizás no son conocidos. Entonces entra al sistema adoptivo. La noticia acá tan contundente y que llega tanto es porque un niño, un bebito, producto de una subrogación, ahora vemos que entendemos por subrogación, así, pues no está legislado en nuestro país y yo tampoco soy especialista en ese tema, obviamente lo conozco, pero no es que no me dedico a eso, por supuesto.
Entonces, ¿qué entendemos por subordinación? Y por mandar o encargar el embarazo a otra persona. ¿Y qué pasa? ¿Me puedo arrepentir? Bueno, pero lo que pasó acá es que nació el bebé. ¿Qué hago con eso? Entonces pensemos un poquito, yo decía, en forma previa, explicar para que no sea solamente este caso, cuándo llegan los chicos al sistema, cómo. Porque bueno, este bebito pasó así, es muy fuerte la noticia. Igual escucho, no me puedo arrepentir, y Sí. es como hay decisiones que, no sé, es como lo que hablábamos, ahora volvés a eso, pero Sí. es como lo que hablábamos en alguna charla de radio también, esto, bueno, cuando decidís adoptar Sí. no sé, no me, como es- decís, no me entra, no- ya sé que es diferente, Sí. pero ¿cómo te arrepentís? Bueno, ahora voy a dar las situaciones legales o las causas por las que un niño puede entrar. Y uno es no querer maternar o no querer paternar. En general se habla de maternar porque las mujeres son las que llevan adelante los embarazos. En general en estos casos no hay hombres y que después deciden esto. Sé que sí hay casos. Y están legislados y eso es lo importante. Bueno. Voy a tratar de no dar tanta opinión, porque si no, no quiero que sea la opinión, sino nada más la es difícil información. hablar igual objetivamente. Claro, cuesta. porque cuando conoces el trasciende, sistema y ves, trasciende, pero bueno, voy a enfocar, voy a poner foco, como dicen mis nenes, dicen foco, mamá, foco en esto, mamá. Bueno, empezamos. Los 3 casos en que los niños, niñas o adolescentes pueden entrar en el sistema, básicamente tenemos 3 en Argentina. 3. Uno es cuando no tienen filiación conocida. No se sabe quién es su mamá o su papá biológicos. Bien. O fallecieron. Ponemos ahí estos 2 grandes supuestos. Cuando hablamos de no tienen filiación conocida, son los casos resonantes también en medios o que a veces pasa cuando son, no se conoce, ¿no? Cuando los niños son encontrados en la vía pública. O en algún lugar, o son dejados en un hospital, pero no se conoce al progenitor o la progenitora. Bien. También, de vuelta, en general hablamos de mujeres, que a veces se las encuentra, a veces no, pero el hombre en general está mucho más lejos ya de la situación del nacimiento. Sí. Entonces, en este supuesto, primer supuesto, no se conoce quiénes son los progenitores o fallecieron. Si fallecieron, bueno, está constatado que fallecieron, y si no, hay un plazo, un término en donde se los tiene que buscar. La justicia, la justicia los va a buscar activamente, bueno, tiene que hacer procedimientos, se los busca por 30 días, si no se ampliará, pero hay una búsqueda, hasta que esté determinado que no se los encuentra. En todos los casos que voy a decir hay mucho tema de plazo legal, no me voy a quedar tanto porque si no también va a ser muy técnico, pero quiero orientar, no son 3 años que buscan, es un plazo corto porque tiene que ver con la vida, ¿Con qué va a pasar con ese niño? Persona, claro. Exacto. Bueno, entra al sistema, esa sería una opción. La segunda, el supuesto legal, es cuando la madre o el padre biológico, la madre en general, decide no maternar, decide no criar a ese hijo. Ejemplo, se arrepiente. Sí, o sea, en realidad quizás nunca quiso, es un embarazo no deseado, es un embarazo O sea, continúa con la gesta, pero después no quiere. Exacto. ¿Puede ser una violación, por ejemplo? Sí, de lo que sea, de cómo una criatura se puede llegar a esta vida, ¿no? Desde lo biológico. Está embarazada, sigue la gestación y no decide que ese niño nazca, decide, ahí no podemos meternos en las cabezas, pero decide que no puede criar, no puede o no quiere. Para ponernos en contexto, siempre estamos hablando de situaciones casi siempre, en derecho no puedo decir siempre, pero muy vulnerables, muy vulnerables, situaciones muy vulnerables porque se llega a esta situación de no querer seguir con la crianza de un hijo. Entonces, en este caso sería, ya se llega a la gestación, nace el niño y se decide. Esto también hay procedimientos administrativos, legales que hay que seguir. No querer la madre y que no haya padre. Claro, que no haya padre. Nadie. Exacto. Tampoco abuelos, tampoco. Nadie. Eso ahora voy a hacer una salvedad. Porque me quedé pensando, si no podría estar alguien de la familia, pero no hay nadie, digamos. No, muy buena la observación. Si los abuelos dicen tampoco queremos, si están y dicen no quiero, le corresponde igual. Exacto. Dentro de todos estos supuestos que yo voy a nombrar, y en este tiempo de averiguaciones y procedimientos, siempre se va a buscar a alguien, un abuelo, un tío. Alguien de eso. Y no necesariamente hasta de la familia, puede ser
a alguien de la familia, un amigo, algún referente que tenga vínculos. ¿Pero están obligados? No, por supuesto que no. Okay. Como, imagínate, a un padre a veces que se va o una madre no lo puedes obligar. Qué sé yo, pero a un abuelo no le puedes decir, mira, hay una criatura de tu hija y no quiere. No, más que sea sanguíneo. Sí, una cosa es los deberes, por ejemplo, alimentarios y otra cosa es hacerse claro, porque como la madre puede decir, yo no crío a mi hijo, el abuelo tampoco. Y va al sistema. Perfecto. O sea, no hay algún adulto, referente o familiar que se pueda hacer cargo de la crianza de ese niño, niña o adolescente. Eso es lo fundamental. Estos 2 primeros casos, en general me estoy refiriendo más a niños recién nacidos, bebés. Sí. Vamos a ir a otro que engloba las demás edades. Pero entonces, acá lo importante que me han preguntado a mí por Instagram, por mensaje privado. Yo participé en una nota con una periodista súper destacada en el tema, con un montón de referentes. Yo lo hice en calidad de voluntaria de una organización que trabaja en adopción y ahí se expuso lo difícil que es este tema, dar en adopción. No está dada la información, eso es para contarte algo de lo que pasa. A mí a veces me preguntan por Instagram, estoy embarazada de 7 meses, ¿qué hago? ¿Lo quiero dar? Busco información, trato de ayudar, la información no está clara. Sí, yo sé que hay procedimientos judiciales, hay plazos. Sí. 45 días se tiene que respetar como mínimo desde el nacimiento por el tema del puerperio. Claro. La ley pone eso. Tenés que, la progenitora, la madre, que en este caso la conocemos, si no sería el caso anterior, tiene que ratificar en sede judicial esa voluntad luego de los 45 días. Entonces hay todo un procedimiento. Lo importante es que no existe la entrega directa de niños. Yo no puedo no querer criar y se lo doy a mi vecina, se lo doy al que pasa, No, porque ahí aparecen todas las ilegalidades y todas las oscuridades. Sí, sobre todo el derecho de identidad. Tremendas. Sí, totalmente. Pero ya cuando ya no es legal el proceso, igualmente no estamos hablando de adopción. Claro, bueno, yo diga no quiero y se lo doy a una amiga. Eso es claro. O sea, es como exactamente. Me lo cría una amiga. Bueno, en ese caso, si tu amiga se presenta en el juzgado, bueno, legalmente no va a ser adopción. Que lo tenga mi amiga. Ahí lo va a decidir el juez, si es una guarda simple, si es una tutoría. Hay un montón de figuras, hay figuras de protección hacia los niños que tienen que ver con la niñez que no son adopción. Y ahí ese caso está buenísimo porque si la amiga se puede hacer cargo de ese niño, no entra al sistema. Y luego todo se puede dar. Y la última, el último supuesto legal, que es donde está el 80-90% de los chicos, de los casos, es cuando se tomaron medidas de excepción con un niño, porque sufrió vulnerabilidad de sus derechos, ahora explico cuál. Se tomaron diferentes medidas, ¿no? Cuando sufrió abuso, abandono, salió algo en la escuela, en el hospital, él lo pudo decir de alguna manera, se toman diferentes medidas. Y cuando a partir, para no entrar porque también es un poco largo, un día podríamos hablar de eso. Vale, sí. Cuando ya no se puede revincular ese niño por más medidas de protección o de abrigo que el Estado entre sus diferentes organismos lleve adelante, hay un tiempo también, se declara que ese niño tiene que salir de ese lugar de ese origen. Quizás ya preventivamente estaba en un hogar, pero bueno, luego de todo este procedimiento, de donde fallan unas medidas de protección o de protección en el seno de la familia, porque lo que primero hace el Estado es tratar de que ese niño quede en la familia. No es que retire a la familia. Se hacen un montón de estrategias y de protecciones para intentar que esté. Sí, pero cuando ya no se puede. Exacto. Cuando ya no se puede, ya no hay o siguen estos abusos, estas violencias o lo que pase, se retira el niño de la familia. Obviamente. Ahí va a ir a otro dispositivo de protección. Y ahí luego, bueno, de este tiempo, siempre hablamos de 180 días. Si hay, por ejemplo, abusos, ¿insisten en...? No deberían, no. Se ve... no me meto en la excepción, no. Creería que no. O violencia tampoco, digo... Ahí hay que verlo. Es un hilo muy fino. Claro, es un hilo muy fino. De violencia, pero digo, qué sé yo.
no sé, no lo podría entender. Es un hilo muy fino y nosotros, pues, yo trabajo en equipo territorial hace muchos años, entonces articulamos con las diversas instancias que tenemos en la provincia de Buenos Aires, entre ellas servicio local y juzgado. Y la realidad es que la emisión de criterio también se hace de manera conjunta e interdisciplinaria. Hay equipos que trabajan, inclusive la escuela es un lugar para las infancias en donde la escuela hace emisión de criterios sobre, bueno, qué tipo de violencias se ejercen en el hogar y demás. No siempre. Igual, a veces la justicia protege de algunas situaciones. No todo el mundo entiende la violencia tampoco. Como lo que es. Es lo que la profesional dice, sí. Claro. Pero se intenta, es cierto, el resguardo de las infancias, ¿no? Y también es cierto que a veces hay, en los casos que nosotros manejamos, hay tiempos. Quizás hay 6 meses donde ese niño queda al resguardo de otra persona y después mantiene revinculación con mamá o con papá. Bueno, los casos son tan diversos. Sí, es muy difícil contar una historia como quizás desde lo más hegemónico. No, o sea, hay un montón de casos, hay un montón de particularidades y creo que también depende de los profesionales que estén trabajando en articulación. Sí, totalmente. Y como dijiste, tenemos ese tiempo de 6 meses como una regla. En realidad es el tiempo legal, pero después, bueno, se puede ampliar, se puede fundamentar. La idea es que no se amplíe en 3 años, 4 años, que también lo ves. Pero bueno, es muy complejo las realidades que se tocan, que se ven. Mientras se pasa la vida de la persona. Se pasa la vida, sí. Del niño. Del niño. Claro. La mayoría... Los años más importantes, o sea... Sí. La mayoría de los casos de los niños que llegan a la adopción es por esta última. Cuando luego de medidas de abrigo y luego de trabajos de equipos zonales, territoriales, del juzgado, porque es un complejo sistema entre lo zonal, municipal y luego los juzgados, es muy complejo el sistema y es mucho más complejo en la realidad del bueno, como siempre pasa, pero acá es un montón. Entonces entran al sistema. La mayoría de los chicos en Argentina, casi todos los chicos, cuando vas a charlas, no está esta estadística, pero cuando vas, todos los profesionales tienen 80, 90%, ingresan por esta vulneración, esta última parte, medidas de abrigo que no funcionan y que secreta la situación de adoptabilidad. Bueno, volviendo, porque no sé cómo estamos de tiempo, pero unos minutos más y ya cerramos. Volviendo al caso de la ciudadana francesa, que por lo que sabemos vino a la Argentina para solicitar, para pedir, bueno, contrató ahí su embarazo de sustitución. Entonces, lo que sabemos, acá tengo un apuntecito, pero es que el bebito nació prematuro. Entonces tenía algunos problemas de salud, obviamente no sabemos cuáles, pero prematuro y con problemas de salud. Y ella no quiso seguir. Pero ahí el no querer seguir con la subrogación, obviamente, bueno, contrato algo, me arrepiento. Acá ya había una criatura, un bebé que estaba... Una persona que estaba... Una persona. Claro, por eso la jueza dice, fue tratado como una cosa. Claro. Ni llegaron a analizar el derecho a la identidad, porque era como, o sea... Es como yo siento el rechazo. Y sí, no quiso, pero vos fíjate igual como hagamos las diferencias, porque un lado tenés este caso y tenés los que yo iba contando. La jueza igual lo englobó en los que conté, que ahora les digo, porque por algún lado tiene que fallar, determinar y proteger al bebé que estaba creado. Ya estaba ahí, un bebé, creado, nacido, todo. Claro. Entonces, ahí intentaron con la progenitora gestante que ella se haga cargo, hubo reuniones, procedimientos, que no. Y ella siempre estuvo ambivalente, porque no, en realidad su objetivo no era criar al niño. Entonces, bueno, después de ese procedimiento, esas reuniones, las medidas, lo que hicieron, determinaron que no, o sea, estaba bien claro, la comitente francesa no quería continuar. Y la gestora o la madre gestora no quiso. Porque nació prematuro. No tenemos esos detalles, pero entendemos que sí. O por lo que sea, porque tampoco son situaciones puntuales, no quiso continuar. Ya estaba el bebé ahí, no quiso continuar. Entonces, la jueza actuante, que ahí es jurisdiccional por territorio de Córdoba, resolvió la situación de adoptabilidad del bebito, que previamente como medida de abrigo, como medida de protección, había estado con una familia de acogimiento, una familia que lo cuida mientras que se decide su situación judicial. Con esta declaración de situación de adoptabilidad del bebé,
ya va al sistema. O sea, todo lo que tiene que ver con la madre gestante o la madre comitente, digo madre, pero bueno, estas personas, la comitente y bueno, la progenitora o la madre biológica, podría ser un poco más exacto. La que lo gestó. Sí, claro, la que lo gestó. Quedan fuera de la vida de este bebé, en la realidad no los va a ver, entra al sistema, después será parte, como decías vos, parte de su historia. Parte de su historia. Si tienen ganas de... Pero no desde la responsabilidad. No desde la responsabilidad, exacto, legal. Tiene otras responsabilidades que sabemos que existen, pero serán parte de su historia. Como todos los niños que están en el sistema adoptivo tienen historias fuertes. Detrás, este bebito va a tener, bueno, esto que jurídicamente es un caso único ahora en Argentina. Bueno, y ahí la jueza, como ya cualquier juez o jueza de familia, cuando decreta esta situación de adoptabilidad, empieza a buscar, a localizar en el registro de adopción personas inscriptas que macheen ahí con las necesidades del baby, y bueno, y ya empieza el proceso a buscarle familia. O sea, que están en eso. Sí. Bien. Están en eso. Las reflexiones, o sea... Cerramos con eso. Sí, el bebé entró por el supuesto legal del segundo que yo había explicado, de una progenitora gestante que no quiso continuar con su maternaje, que no quiso maternar. Pero vemos como la complejidad es tremenda, porque es tremendo. En el caso que estamos diciendo, situaciones de vulnerabilidad o lo que sea que en nuestro país no se da, en nuestro país latino todavía se agarra a los niños, se los tiene en el medio de la... Son pocos los casos que se dan conscientemente en adopción y que no están en situaciones de vulnerabilidad. O sea, eso hay que decirlo también. Sí. Eso es nuestra realidad, país, latina, económica. No podemos compararnos con Europa o Estados Unidos, que son totalmente diferentes, para bien o para mal, no estoy diciendo que sea para bien. Bueno, entonces... Estas madres que tienen un embarazo no deseado y que quieren dar, algo les pasó, bueno, fue su vida, llegaron a eso. Acá hay una madre gestante que llegó porque alguien fue comitente desde Francia y le dijo, tené al bebé que yo voy a hacer la familia. A mí me parece que hay un punto que para debatir en otro encuentro, pero que me hace ruido, siempre me hace ruido, pero tiene que ver con el cuerpo de la mujer como mercancía. Sí. Y entonces ese es otro de los debates que también se ponen, ¿no? O sea, cómo las mujeres nos transformamos en objetos de compra y de venta en un montón de situaciones, en este medio con la particularidad de que a su vez aparece un bebito, ¿no? Es decir, que no determinó nada de lo que él quería para su vida. Que quedó pobre en otro objeto también encima. Pero claro, o sea, que quizás lo que nos roza es la ética, la moral y los debates van por ese lado, pero no dejo de pensar, bueno, qué sucede con nuestros cuerpos como mercancía y que viene alguien de un otro país que puede comprar, ¿no? Sí, que puede alguien con dinero de otro país, absolutamente, de un país de primer mundo y viene a comprar la gestación de alguien en total vulnerabilidad. Absolutamente. Porque no tiene nada que ver la situación de una y de la otra. Y que en el medio, y de esta de cuerpos y mujeres, y que hacen, en el medio el niño, el bebé, es una cosa. Una cosa en sentido jurídico. Y tratado como tal. Es tratado como tal. Es tratado con doble abandono. Como tal, claro. Sí. Y eso queda no me sale la palabra, en las huellas del sí, bueno, en su psiquismo, por supuesto. Sí. Y también va a quedar mucha huella en aquella persona gestante que ha atravesado todo este proceso, ¿no? Que probablemente, no conozco el caso y desconozco, pero en general la mayor parte de las mujeres que ponen su cuerpo como mercancía no es por ganas, nadie tiene ganas de atravesar esto, tiene que ver con una necesidad y vulnerabilidad económica, con falta de acceso a un montón de puestos de trabajo. Totalmente. Sí. Y quizás lo último para cerrar, pero la subrogación no está regulada en la Argentina, no tenemos una ley, no está regulada. Hay muchas cuestiones que es un principio legal también. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces, se contrata, se hace, no está prohibido, pero tampoco está legalizado. Tampoco es legal, claro. Es mejor que, se tiene que legalizar. Claro, porque por lo menos está bajo un... Sí, algo una que protección dice, para la persona que van a hacer
una protección para la... O sea, obviamente no importa igual mi opinión personal. Yo no estoy diciendo estoy a favor... igual no importa mi opinión. Estoy diciendo, por más que no se vea, que no se hable, que no se legalice, existe igual. Igual se hace. Bueno, los procesos históricos fueron así, digamos, frente a la invisibilización de cuestiones. Lo mismo se dio con la ley del debate del aborto. Sí. Bueno, existía, en los barrios existía, las mujeres abortaban. El problema era las condiciones en las que sucedían, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Este proceso existe en los barrios populares, en donde van a buscar a estas mujeres. Bueno, hay un montón de cuestiones. Lo importante es que esté legalizado para el derecho y la protección de las personas que están involucradas. Sí. Se va complejizando. Enorme. Se va complejizando. Sí, enorme. Sí, totalmente. Un placer, como siempre. Tema ahí que hay que armar, pero hay que ponerle, hay que mostrarlo, hay que hablarlo, hay que decirlo y nada. Sí. Pasó y ahí pasó. Y es así. Pero quería que lo expliques vos porque tenés otra mirada, claramente, y mucha gente hablaba del tema y era como notitas, reels y cosas, y decís, bueno, nada, quería manos tuyas para escucharlo un poco mejor. Gracias por la aclaración. Vale. ¿Dónde encuentra la gente? Mamá por Adopción y Abogada. Bueno, y ahí en redes. Y ahí en redes. Ahí estamos difundiendo. Un placer, como siempre.